Iniciamos entonces con la segunda parte de los conceptos asociados a física acústica. Vamos a partir viendo un poco los dos tipos de ondas básicos, que son la onda longitudinal y después la onda transversal. La onda longitudinal son ondas que se mueven debido a la perturbación o la interacción entre dos partículas. En este caso, si estamos hablando del sonido en el aire, de dos partículas de aire. Podemos decir que básicamente estas se mueven en una dimensión. ¿Por qué digo en una dimensión? Porque la variación o la vibración de cada una de las partículas es en un solo eje. En este caso, en el eje X, se están moviendo hacia atrás y hacia adelante. Pero a su vez la onda o la ola, entre comillas, también se mueve en el eje X. Entonces podemos decir que esto es una dimensión, ¿ya? ¿Y cómo se forman este tipo de ondas? Se forman por la compresión y expansión entre las partículas, ¿ya?, del medio. En este caso, si estamos hablando de sonido en el aire, sería por la compresión y la expansión de las partículas de aire, tal como se muestra en este GIF animado. Por otro lado, tenemos las ondas transversales. Las ondas transversales, por el contrario de las ondas longitudinales, sus partículas se mueven solo en el eje vertical. En este caso, si yo trazo nuevamente mi eje vertical y horizontal, en el eje X e Y, las partículas se mueven en este caso hacia arriba y hacia abajo, no se mueven horizontalmente. Pero la ola, lo que nosotros apreciamos como onda, ¿ya?, se mueve en este caso en el eje X, se mueve en una dirección, en este caso horizontal. Un ejemplo claro de este tipo de ondas son, por ejemplo, la ola que uno hace en el estadio. Ya cuando uno hace la ola en el estadio, ¿qué es lo que hace? Solamente se para y se sienta, y lo que ve es que se ve una ola moviéndose por el estadio. Pero las personas, que son las partículas en este caso de vibración, solo se levantan, ¿cierto?, del asiento para luego sentarse. Ya su movimiento es vertical, pero la ola es completamente horizontal en este caso. Otro concepto que vamos a ocupar generalmente, sobre todo cuando hablemos de audio, es la fase. La fase es una medida que tiene relación con el tiempo. ¿Y qué es lo que me indica? Me dice cuánto tiempo está desplazado una señal con respecto al sistema de referencia. En este caso tengo en el eje X tiempo medido en segundos y voy a tomar como referencia esta ecuación. Esta es una ecuación que tiene una función trigonométrica coseno. Ya sabemos que las funciones trigonométricas cosenos parten desde un máximo. Eso debería ser una función trigonométrica coseno normal que parte desde el máximo, en este caso 0. Pero ¿qué ocurre si a esta función trigonométrica le agregamos una fase? Aquí la fase está representada por la letra φ, que representa un ángulo, pero para nosotros ahora está relacionada con tiempo. Por ejemplo, si nos tuviésemos un desfase distinto de 0, el máximo a lo mejor se alcanzaría en este punto, en un tiempo distinto de 0. Eso implica que mi señal la voy a tener por aquí. El coseno está desplazado, o el máximo de la función coseno está desplazado en un tiempo t1. ¿Ya? Se movió esta señal debido al desfase. Donde vemos eso generalmente cuando analizamos audio y vemos el espectro con respecto al tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos desfases de la señal. Recuerden, la fase es el desplazamiento temporal de una onda. Veamos a un concepto muy parecido, pero que tiene otra unidad de medida que se llama el desfase, que es el que más vamos a ocupar en esta primera parte de movimiento armónico simple. El desfase corresponde al desplazamiento en grados de una onda. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo en rojo la señal coseno, pero si yo lo desplazo, recuerden, el número pi medios representa 90 grados, estos son pi medio radianes.
podemos decir que la señal que yo voy a redibujar encima, en este caso estoy dibujando aquí, esta señal que estoy dibujando aquí está desplazada en pi radianes. Tengo un desfase de 180 grados o tengo un desfase de pi radianes. Y eso es un desplazamiento en grados. Tengo la misma ecuación, dos conceptos distintos, fase y desfase. Eso quiere decir que el máximo de la función coseno se alcanza en este punto y está desfasada toda esta distancia. En este caso aquí también tendríamos un desfase, está desfasado en este punto. Como dice aquí, es el desplazamiento en grados o radianes de una onda con respecto a otra. Por lo general, para idealizar algunos casos, por lo general vamos a ocupar que el desfase vale 0. Esos son algunos casos, porque hay ejercicios, si ustedes van a revisar la guía de ejercicios en algún momento, se van a dar cuenta que hay algunos ejercicios donde el desfase es completamente distinto de 0 y nos dicen cuánto vale. Nos dicen cuánto vale el desfase y eso hay que considerarlo al momento de hacer el cálculo. Otra definición es la longitud de onda. Ya vimos longitud de onda y si ustedes recuerdan dijimos que era la distancia medida en metros, en este caso, la distancia que hay entre dos puntos consecutivos en igual estado de oscilación. También recuerden que habíamos dicho que, por ejemplo, la longitud de onda la podemos medir entre dos puntos máximos o la podemos medir entre dos puntos ceros. ¿Ya? Ahí podemos medir la longitud de onda, también podemos medir la longitud de onda en este punto. ¿Ya? Tenemos varias opciones para medir esta longitud de onda. Pero recuerden que la unidad de medición es el metro. Número de onda. El número de onda relaciona la distancia con el tiempo. Por ejemplo, voy al caso de la presión. La presión sonora depende del tiempo. Eso quiere decir que voy a tener una presión peak multiplicado por seno omega t más phi más un desfase. Pero la presión en este caso depende del tiempo. Si yo hago un gráfico de lo que estoy hablando ahora entre tiempo y presión, que depende del tiempo, el gráfico se vería de esta forma. Hay instantes en que estoy hablando más fuerte, hay otro instante en que a lo mejor voy a susurrar, el nivel de presión disminuye, o si me quedo callado el nivel de presión sonora es 0. Entonces, si se dan cuenta, el nivel de presión va a variar con respecto al tiempo. En algún instante voy a estar hablando fuerte, en otro instante hablo más despacio, susurrando o me quedo callado. Pero además, la presión sonora depende de la distancia a la que estoy de la fuente. Por ejemplo, si tengo una fuente sonora y tengo un micrófono muy cerca de la fuente sonora, o yo mismo estoy parado muy cerca de la fuente sonora, que lo que ocurre, escucho a un nivel de presión sonora elevado. A medida que yo me voy alejando o voy alejando este micrófono, el nivel de presión sonora va disminuyendo. La presión se va haciendo cada vez más pequeña, llegando a un punto en que si estoy muy lejos de la fuente sonora no lo voy a escuchar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la presión ahora depende de una distancia. Entonces, ¿cómo relaciono eso? A través de esta ecuación. Dice que el número de onda es igual a la frecuencia angular dividido la velocidad. Aquí C, como estoy hablando de sonido, representa la velocidad del sonido en el aire. Casi siempre vamos a usar C como velocidad del sonido en el aire y la letra V para cualquier otro tipo de velocidad. Entonces, si yo relaciono la constante K con la frecuencia angular y la velocidad, también dijimos que la frecuencia angular era 2pi por f. Pero si ustedes recuerdan, en la clase o en el video anterior, pues lo pueden revisar, dijimos que la longitud de onda era velocidad dividido frecuencia, o también lo mencionamos que la velocidad era longitud de onda por frecuencia. Entonces aquí tengo velocidad y frecuencia, así que reemplazando mis datos yo puedo decir perfectamente que esto es 2pi dividido a la longitud de onda, que es lo que tengo acá. Entonces tengo dos formas de obtener el número de onda, de esa manera o de esta manera. Ahora, ¿cómo lo meto dentro de una ecuación?
Ya les mostraba que la ecuación de presión sonora que vamos a ver en la segunda parte del curso es de esta forma. Tiene esa forma de escribir de una función trigonométrica seno. ¿Cómo lo transformo con respecto a la distancia? Si ustedes recuerdan, para velocidades constantes, como es la propagación del sonido en el aire, la velocidad se define como distancia dividido tiempo. En este caso nosotros vamos a usar x para distancia y t para el tiempo. Por lo tanto, si recordamos que el número de onda era frecuencia angular dividido la velocidad del sonido, eso implica que yo también podría escribirlo como x dividido tiempo. Y ahí puedo despejar de tal forma, y ahí lo voy a mostrar paso a paso, voy a despejar de tal forma que esto me queda k por x y omega por t, que esto era lo que teníamos en la ecuación anterior, omega por t, aquí tenemos la ecuación de presión y lo vamos a transformar en k por x. ¿Cómo llegamos a eso? Ya lo mencionaba, la velocidad es distancia dividido tiempo. Al despejar, esto lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Voy a escribir todos los pasos. Me queda x por t igual a omega. Y el tiempo que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y me queda número de onda por distancia igual a frecuencia angular por tiempo. Y eso lo reemplazo directamente. Estoy diciendo que esto es una proporción que es igual a un lado con el otro, ¿cierto? K por x es igual a omega por t, por lo tanto, esto de aquí lo puedo reemplazar directamente en la ecuación y ahí puedo indicar que la presión, que depende del tiempo, también depende de la distancia. Entonces ahí tenemos ese elemento. Como lo dije hace un rato, esto es lo que vamos a ocupar en una segunda parte del curso. Por ahora, estas son todas las definiciones que tenemos y nos vemos en otro video.